Pues bienvenidos a todos otra vez. Y esta noche yo sé que va a ser de mucha edificación. Le he titulado a esta sesión especial de liberación Cruzando el Jordán. Vamos a estar leyendo parte de la historia de cuando Israel cruzó el Jordán antes de llegar a la tierra prometida. Y sería muy fácil empezar a orar por ustedes, empezar a orar en lenguas para que el Señor empezara a bendecirlos y quitara todo obstáculo de su vida. Pero una de las tareas que el Señor ha dado a esta iglesia, a Iglesia Filadelfia, es no solamente ayudar a las personas a, a ser santificadas, sino también que todos nosotros estemos entrenados para poder ir y hacer más discípulos. Entonces yo quiero que esta noche ustedes sepan cómo funciona, cómo el Señor nos quiere libertad para que ustedes puedan ir con sus propias experiencias, con su propio testimonio, ir a liberar, a libertar a otras personas que lo necesiten. Amén. Entonces vamos a estar leyendo Josué primero 3 13 a 16. Y dice así la escritura. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, ponga pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrán formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a Zeratán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar del Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Y continuamos con Josué 4, 15, 18, dice así. Luego el Señor dijo a Josué, a los sacerdotes portadores del arca que tienen las tablas del pacto, da la orden de que salgan del Jordán. Josué ordenó a los sacerdotes que salieran, y así lo hicieron portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como antes. Nos saltamos al versículo 23 y 24. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Y por último vamos a leer Josué 5:1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. Amén. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de todo esto que está pasando en estos pasajes. Ustedes recuerdan que el Señor prometió a su pueblo, cuando los sacó de Egipto, que los iba a llevar a la tierra donde abundaban la leche y la miel. Eso representa mucha prosperidad, mucha abundancia. En todo sentido, representaba bendición del Señor. El Señor quería llevar a su pueblo a un lugar de esclavitud del pecado, a un lugar donde fueran libres y pudieran gozar de todas sus bendiciones. Lo mismo pasó con nosotros. Cuando el Señor nos libertó del pecado, cuando Él nos sacó del Egipto que representa el pecado y nos quiere y nos quiso llevar a una tierra prometida, es decir, a donde pudiéramos recibir sus bendiciones, tenemos que prepararnos para recibir esas bendiciones, obviamente. Tenemos que pasar por un proceso, porque ya había comentado antes, cuando el Señor quiere darnos una bendición, nos prepara antes, porque si Él nos entregara esa bendición sin estar preparados, muy probablemente íbamos a echar a perder todo. Entonces pasamos por un proceso y antes de entrar a la tierra prometida, antes de llegar a esas bendiciones del Señor, lo que Él tiene que hacer es pasarnos por el río Jordán, por un río Jordán espiritual, obviamente. Vamos a ver qué pasa con el río Jordán, qué significa el río Jordán. La palabra Jordán viene del hebreo
de la raíz Yarden, que significa descender, ¿ok? Descender. El río Jordán nace en los manantiales del monte Hermón, que son las alturas de Golán y son la región más alta de todo este lugar, ¿ok? Y desciende, primero pasa por el mar de Galilea y sigue descendiendo, sigue bajando hasta el mar Muerto, ¿ok? Aquí podemos ver en este mapa dónde iban a cruzar los israelitas. Aquí dice Crossing Place, es donde ellos iban, tenían que cruzar de aquí para Jericó, ¿ok? Para tomar posesión de la tierra prometida, ¿ok? Ahora, el mar muerto también tiene un significado espiritual muy importante, porque fíjense qué interesante. El mar muerto está a 427 metros bajo el nivel del mar. Y este lugar es la elevación terrestre más baja de toda la Tierra. En todo el planeta Tierra no hay un lugar más bajo que el Mar Muerto. Y es el lago hipersalino más profundo de todo el mundo, ¿ok? Tiene 306 metros de profundidad. Espiritualmente, el mar muerto, por eso se llama mar muerto, porque es tan alta su salinidad que no puede haber vida. Entonces, cuando el río Jordán baja, quiere decir que llega y desciende literalmente a un foso de la muerte, ¿ok? Entonces, bajar del mar Jordán y llegar al mar muerto, pues no es algo muy, muy bueno espiritualmente, ¿ok? Ahora, las aguas en la Biblia tienen dos connotaciones, una positiva y una negativa, ¿ok? En la connotación positiva, las aguas representan al Espíritu Santo, representan la purificación, representan la bendición de Dios, su presencia y representan vida, ¿ok? En su connotación negativa, las aguas simbolizan caos, simbolizan peligro y imprevisibilidad, representan juicio, igual como cuando el Señor puso un juicio sobre la tierra con el diluvio. Y en realidad también representan muerte y destrucción cuando son agresivas. Ujú. Ahora, el Salmo 69, 1, 2 dice así: Sálvame, Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo dónde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cuando el Señor llevó a su pueblo a la tierra prometida, ellos tenían que cruzar el Jordán. Entendemos ahora que este río representaba peligro, representaba el caos, representaba algo difícil para Israel, porque no podían cruzarlo caminando, no podían cruzarlo nadando, no podían cruzarlo en barquitas, no tenían ni barquitas, pero lo que el Señor quería era que lo cruzaran a pie por tierra seca y tierra firme, ¿ok? Entonces sabemos que el Jordán entonces representaba esas connotaciones negativas que se encuentran en la Biblia acerca del agua. Y fíjense lo que nos dice la escritura, lo acabamos de leer. En el mes de la cosecha se desbordan las aguas del río Jordán. Entonces, en la época en la que ellos tenían que pasar, las aguas se desbordaban, las corrientes eran fuertes. Si se los llevaba la corriente, iban a terminar en el mar muerto, ¿ok? Entonces, por eso es que el Señor tenía que parar el Jordán para que ellos pudieran cruzar. ¿Qué significan las aguas desbordadas en nuestra vida? Podemos llamarlas muchas cosas, pero podemos empezar con, por ejemplo, la rebeldía y el orgullo que yo tengo para no obedecer al Señor, a pesar de que ya sé que es lo correcto y decido yo no obedecerlo. Eso significa un agua desbordada. Yo no puedo cruzar a donde están las bendiciones del Señor por falta de obediencia, ¿ok? También podría simbolizar una falta de perdón en nuestra vida. Puede simbolizar la ansiedad, el miedo, la falta de fe, la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar en cierta situación, tenemos miedo, alguna tristeza profunda cuando no entendemos por qué pasan las cosas y nos deprimimos, el dolor y el sufrimiento en general, malos hábitos que tengamos, malos vicios, por ejemplo. Eso también es un agua que se está desbordando. Quizá no lo notamos tanto, pero si nos dejamos arrastrar,
probablemente vamos a terminar en la fosa de la muerte, que es lo que representa el mar muerto. El pecado en general. ¿Qué clase de pecado hay en mi vida que me está obstaculizando pasar al otro lado donde están las bendiciones del Señor, donde está esa tierra prometida? Los deseos carnales son lo mismo. Quizá no nos damos cuenta, pero nos arrastran a la muerte. Entonces, el Señor quiere que su pueblo, quiere que a partir de hoy ustedes crucen ese Jordán, ese lugar que les está obstaculizando todo aquello que Dios quiere darles y entregarles en su mano. Y si nos ha dado este tiempo, es porque Él cree que están ustedes listos para cruzar este río, para cruzar estas aguas desbordantes, ¿ok? La escritura nos dice que cuando los israelitas iban a cruzar, el Señor mandó que los sacerdotes levitas que iban cargando el arca del pacto, primero pusieran los pies dentro del agua. Y cuando ellos pusieron el pie dentro del agua, las aguas se detuvieron. Y se detuvieron no ahí donde estaban ellos, sino se detuvieron mucho antes, mucho más arriba, a la altura de la ciudad de Adán. Y estas aguas dejaron de fluir. Se hizo un muro y entonces se secó y mientras los levitas estaban en medio del río, las aguas seguían detenidas. ¿Qué simbolizan los levitas? ¿Qué simboliza el arca del pacto? El arca del pacto simboliza el carácter del Señor, la presencia del Señor, pero sobre todo sus mandamientos, sus leyes. Cuando nosotros vemos a alguien que tiene instrucción del Señor, pueden ser nuestros líderes, nuestros pastores, alguien que tiene un arca cargada sobre sus hombros, alguien que sabemos que vive su vida con integridad, realmente queriendo servir al Señor. Nosotros podemos seguir a esa persona porque ellos son los que nos van a ayudar a que se detengan estas aguas. Ellos nos van a dar la instrucción del Señor. Entonces es muy importante tener a alguien. Obviamente la palabra del Señor representa todo eso, ¿ok? Para que podamos seguir y cruzar todos estos obstáculos que se van a detener. En un momento determinado se van a detener. Todas estas cosas negativas que hemos leído se van a detener por un lapso de tiempo, ¿ok? Ahora, no se van a detener para siempre. Fíjense lo que dice Josué 4, 10, 11. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor había ordenado a Josué. Además, Josué siguió las instrucciones que Moisés le había dado. El pueblo se apresuró a cruzar el río, y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como pueblo? Si el Señor nos dice, es tiempo de que cruces, yo quiero que cruces todas esas cosas que te están obstaculizando para que yo te dé mi bendición. Nos tenemos que apurar. No podemos estar dudando. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Dejo este pecado? ¿No lo dejo? ¿Dejo este vicio? No, ay, es que me cuesta trabajo. No, es que el Señor nos está dando una oportunidad para hacerlo ahora, porque en el momento en que los levitas quiten el pie de ahí, se van a seguir desbordando las aguas. Si nosotros nos quedamos del otro lado, nunca vamos a ver esas bendiciones, nunca vamos a recibir todo eso que Dios había preparado para nosotros. Entonces tenemos que dar ese paso de fe, apresurarnos a cruzar el Jordán mientras el Señor nos abre este camino para poder recibir sus bendiciones. Ahora, Santiago 4:7 nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Esta es una fórmula que el Señor nos da también para que todas esas aguas desbordadas que muchas veces son llevadas por espíritus inmundos, por espíritus malignos que ponen en nuestra mente malos pensamientos, pensamientos de negatividad, de tristeza, de desobediencia. Entonces dice aquí que si nosotros nos sometemos a Dios, que si nosotros decidimos dejar esos pecados, dejar eso malo que nos está atorando en el camino, eso significa resistir al diablo. No, yo voy a obedecer a Dios, yo voy a seguir adelante, yo no voy a escuchar esos pensamientos, yo voy a ir tras la bendición del Señor. Y dice aquí la escritura, y Él huirá de ustedes. Quiere decir que después, cuando venga una tentación similar, Satanás ni siquiera se va a atrever a ponernos la tentación, sino que va a huir de nosotros porque Él ya sabe que lo hemos rechazado, que no va a servir de nada que nos ponga otra vez enfrente
una copa de alcohol o un cigarro o una cosa de adulterio. Él sabe que no vamos a caer en sus juegos, así que él va a huir de nosotros. La escritura nos habla de los amorreos y de los cananeos, que ellos iban a temerle al pueblo, que ellos le temían al pueblo de Israel, ¿ok? Entonces, ningún espíritu amorreo ni cananeo se va a atrever a hacernos frente. Recuerden lo que simbolizan los cananeos. Los cananeos simbolizan todo tipo de idolatría. Puede ser idolatría al trabajo, idolatría al dinero, a una persona. Simbolizan los sacrificios humanos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos desperdiciando nuestra vida o la de nuestros hijos, quizá, si no los guiamos en el camino del Señor? Los amorreos simbolizan aquellos que viven en las montañas, es decir, la gente que es prepotente, la gente que no quiere someterse al Señor. Entonces, todos estos espíritus inmundos que quieren hacernos igual que ellos, entonces van a tener miedo de hacernos frente, no se nos van a enfrentar. De hecho, la escritura lo dice, lo acabamos de leer hace un momento. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente, ¿ok? Entonces, estos espíritus inmundos no se van a atrever siquiera a acercarnos una vez que nosotros cruzamos este río. Una vez que yo decido dejar esto de mi vida que me está obstaculizando, que Dios me bendiga, en ese momento estos espíritus nos van a dejar en paz, van a huir de nosotros. Amén. Ahora yo quiero orar por cada uno de ustedes. Quiero pedirle al Señor que quite de su vida todo aquello que está obstaculizando que ustedes reciban las bendiciones del Señor, esa tierra prometida a donde el Señor los quiere llevar, que los libere, que los sane espiritualmente, que abra el camino, que detenga esas aguas desbordantes que los están agobiando ahora y que ustedes tengan la fuerza y la valentía para cruzar este río Jordán. Ahora voy a orar en lenguas para que todo espíritu inmundo salga de sus vidas, todo espíritu inmundo que quiera obstaculizarlos se vaya en el nombre de Cristo Jesús. Chamandoro hajere kechero tukuchi menderese mandanda hanianda da hare da kochoro tukushi mandana mbodoroshi mideke haniamadoro kocher da kanchandanda mandodoroshi mideke haniamadoro kotwiri di kachandanda hajamadoro ere da gata mandanda mbotukuchi mandanda mbodoroshi mideke chere chanenda mandanda hadara kache mbodoroshi mideke chere hanianda da keche mandanda hadara kache mbodoroshi mideke hanianda mandoro koria da kachandanda mbodoroshi mideke haniamandanda haduru Kuchanana Bodurushimiki, Hanedo Korea Nadara Hamboduru Kuchamanana, Chane Anana Hanja Motodo Kuchimadara Haja Bodurushimini, Chananda Hatanda Duru Kuchimandara Hadi Kichiritasana, Hani Andana and the Korea the Kati Bodurushimandara Botukuchimidiri, Chane Andana the Kuchamandara Bodurushimidiketiri, Chanandana Handa the Kachamodurushimidiketiri, Chane the Uri Chakachanda Mundurushimidiketiri, Chariduri Atakachanda Namandara Dergitiri, Charidora de Hachandara Bodurushimandara Hachandri, Hani Andaranda Mundu Kuchur Toshimandara Hatire, Edeka de Tataka Modurushimiki, Hani and the Kachari Toshimandara Hani and the Kachamodurushimini. Haniamadurashimini, Hanandara Udurushandara Kachandra, Chaneduru the Kacha, the Koshimada Hajamata Docha Kochamana, and in the Hajamadana, the Katamata Kochamanda Chamadarishi, Shanandan Bandurushim, the Hachakatamandara, Ele the Kacher, the Kachandara, Durukutamanda, Chaninam Durushim, the Hachakate, the Sumandara City, Haridoria, the Hachanda, the Bushim, and the Kacher, Chanana, Yanara Hanja, Moturushim, the Kacher, the Kachana, Hanemota, the Hajamudurushim, the Kacher. Charedoria da Hatamandana Modukushimandara and the Modur, Eredekaria da Hale the Kate Modurushimandara, Haniandara Hantamanda, the Hantaputushimi the Kates Samana, Hareda Hantamandara, Tamodurushimi the Kates, Doshamanda, Modukuchimanda, the Hantamudurushimini, Tanamudurushandara, Hantamudukushimidi, Tamandara, the Rekese, the Hantamudurushimiki, Tamudurushamandara, Hantamudukushimidri, Taninduri the Kachandara, Hal the Rekese of Durushimidi. Haniamudu Shimidi Kitiri Tagamanda Tiri
Hande andara handere kechiri dosha mandara chare do hare da kacha manda dosha mudurushi me de kechiri chamanda da hare de kechi mudurushi me de kechiri hare da khan chanda da manda doshi me de ke chane da tara kacha mudurushi me de kechiri chori de kacha manda da handere kechi mudurushi me de chare no mudura chamda de kechi mandara haji kechiri chare da kacha da kacha mudurushi me de kechiri chare kacha manda de kechi manda da de kechi mudurushi me de kechiri hare doro go manda da mudu to ko manda da haji tikechinda aneka chere ga chaundo to ko manda ere dosha manda da da ka to mudu to ko me de kechiri chaundo to ko manda hare de kechiri dosha manda da hare da kanja manda da kanja mudurushi me de ke hare da ra ga manda ra da kechiri to ko manda chare da manda da mudu to ko manda da haji mudurushi me de chare da manda da hare de kechiri dosha manda ra chamanda da la de kechiri dosha me de ke hare doro ko mudurushi me de kechiri chamandoro ria da chanda da kanja mudurushi me de kechiri chana na mudura de re kechiri dosha manda da kachre hare da kanja manda da mudurushi me de kiri Hani andara motoro shimini hani botoro ko shamadara botoro ko chamanda botoro shimini di chamanda da ha jaka jam botoro shimini chaka chana da da ka chanda duru shimini kesiri hani andara dara ka chamanda da ka chamanda to ko chamanda da ka cheder hani dara da botoro ko chamanda da je to kesiri chanda chamandoro shimini kesiri to ka chamanda na motoro shimini hani da ka chamanda ha to ke chamandoro shimini hani duru shimini chara da ka chara da Damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, por esta poderosa, Señor, manifestación que tú vas a hacer en la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que estés con ellos, Señor, que los hagas fuertes y valientes, que puedan enfrentar lo que sea. Te pido, Padre mío, que los protejas del maligno, que cubra su familia, que cubra su mente, que cubra su corazón, Señor. Enséñanos el camino que lleva a la santidad, Señor, y ayúdanos a seguirlo sin dudar, Padre mío, sabiendo que tú vas a estar con nosotros y que delante de ti va a estar tu ángel, Padre mío, para mostrarnos el camino, para protegernos. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te honramos. Gracias, te amamos. Amén y amén.